No te confundas. Aunque mi cuerpo era delgado y mis palabras suaves, yo no era débil. Mi nombre es Mohandas Karamchand Gandhi. Pero quizá me recuerdes por otro nombre, Mahatma. El alma grande. No lo elegí. Me lo dieron, y a veces me pesó más que los barrotes de una cárcel. Desde el silencio aprendí a resistir. Y desde el dolor, a comprender. No tuve ejército, no portaba armas, y sin embargo, enfrenté imperios. Pero esta historia no es sobre guerras ni victorias. Es sobre la lucha invisible. La que se libra en el interior. Esa que nadie aplaude, pero que define al ser humano. Imagínate descalzo, pisando la tierra seca de Gujarat. El sol todavía no sale, pero el día ya comenzó. A tu lado, hombres y mujeres en silencio, inclinados frente al río, lavan sus manos, se enjuagan la boca, respiran. Hay paz, aunque también hambre. Hay orden, aunque también renuncias. Y en medio de todos, yo camino sin decir nada, mirando los hilos de algodón girar en las ruecas. Recordando que el acto más sencillo, como hilar una hebra, puede convertirse en acto de independencia. En este relato no te gritaré lecciones. No es mi estilo. Tampoco habrá grandes batallas que despierten sobresaltos. Solo pasos lentos, conversaciones suaves, sombras que se alargan al atardecer. Y un alma, la mía, que buscó siempre estar en paz, incluso cuando todo alrededor ardía. Porque cuando el mundo me ofrecía poder, yo elegía ayuno. Cuando me pedían venganza, yo ofrecía perdón. Y cuando mis seguidores querían gritar, yo los invitaba al silencio. Pero no pienses que fue fácil. No nací sabio. No fui santo. Tuve miedo, me equivoqué, me enfadé. Fui esposo, padre, abogado. Fui juzgado por los míos y odiado por los otros. Caminé mucho, pero también dudé mucho. Mi vida no fue un camino recto, sino una espiral, vuelta tras vuelta, volviendo al mismo punto, pero cada vez más profundo. Te contaré mi historia con calma. No para que me sigas, sino para que camines un poco más despacio esta noche. Quiero que me acompañes a mi ashram en Sabarmati, donde la jornada empieza al alba con escobas de palma, agua fresca y oración sin ídolos. Quiero mostrarte cómo un joven tímido de Porbandar se convirtió en un símbolo global. Mi nombre es Gandhi. El sol todavía duerme cuando tú despiertas. En el ashram de Sabarmati, los días comienzan en silencio. No hay relojes que suenen. Solo el murmullo del río y el canto tenue de los pájaros que ya anuncian el alba. Te levantas con cuidado. La cama es simple, una estera de algodón sobre el suelo. El cuerpo se despereza lentamente, sin prisa. Hoy será igual que ayer, y aún así, no es repetición. Porque cada día es una oportunidad para pulir el alma. Te diriges al pozo con una vasija de metal. El agua está fresca, pura. Lavas tus manos, tu rostro, tus pies. Respiras profundo. El aire huele a polvo fino, a hojas secas, a tierra viva. Todo aquí es sencillo. Y sin embargo, todo está lleno de intención. Yo ya estoy despierto. Me ves caminando con paso firme, pero sin urgencia. Llevo la misma túnica blanca de siempre, tejida por mis propias manos. En una canasta, mi rueca y un poco de algodón sin hilar. No digo nada, pero te saludo con una mirada que invita a la calma. Después del aseo, todos nos reunimos. Nos sentamos en el suelo, sobre alfombrillas de yute. No hay imágenes, no hay ídolos. Solo una vela encendida. Y el canto suave de un verso, Sabka Malik Kai.
Dios es uno, aunque tenga 1000 nombres. La oración dura poco. No porque importe menos, sino porque aquí, orar es vivir. Cada acto del día es también un rezo: lavar, hilar, limpiar, enseñar. La primera tarea es barrer. Escoba en mano, tú limpias el camino de tierra. No para mostrar orden, sino para recordar que la limpieza exterior nos invita a la limpieza interior. Aquí, nadie es más que otro. Yo barro también. Porque el ego se disuelve mejor entre polvo y silencio. Después, vas al taller de hilado. La rueca, la charca, te espera. No nací con voz fuerte. Era más bien un niño tímido, casi invisible. Mi padre, Karamchand Gandhi, era un hombre respetado en Porbandar, y mi madre, Putlibai, una mujer piadosa y constante. Yo era el más pequeño de la casa. Observaba más de lo que hablaba. Recuerdo pasar horas escuchando las plegarias de mi madre, oliendo el incienso, sintiendo el calor del aceite que nos frotaban en los pies antes de dormir. Aprendí que el deber empezaba en casa, pero la lucha más dura estaba en uno mismo. A los 13 años me casaron con Kasturba. No entendía entonces lo que significaba el matrimonio. Éramos niños. Jugábamos, peleábamos, crecíamos. Ella fue mi compañera en todo el sentido profundo, aunque muchas veces yo, cegado por mi ego juvenil, la traté con dureza. Me tomó años entender el respeto verdadero. Después, viajé a Inglaterra a estudiar leyes. El joven Mohandas, con traje occidental y un diccionario en el bolsillo, caminaba entre el humo de Londres como quien camina en otro planeta. Todo era distinto: la comida, el acento, la velocidad de la vida. Pero lo que más me marcó fue la sensación de estar siempre entre dos mundos. Demasiado indio para ser inglés. Demasiado inglés para ya ser solo indio. Estudié, sí. Aprendí los códigos y las leyes. Pero en el fondo, sentía que algo faltaba. La ley podía organizar a los hombres, pero no siempre los hacía justos. Al volver a la India, quise ejercer como abogado. Pero mi timidez me traicionaba. Me costaba hablar frente al juez, tartamudeaba, sudaba. Sentía que el traje no me quedaba bien, ni el cargo, ni el rol. Hasta que llegó la oportunidad inesperada. Sudáfrica. Fui a Durban para ayudar en un caso legal entre comerciantes indios. Lo que encontré allá no fue solo un problema legal, sino una herida abierta. Los indios eran tratados como ciudadanos de segunda clase. No podían votar, ni caminar por ciertas calles, ni viajar en vagones para blancos. La escena que cambió mi vida fue simple. No fui valiente al principio. Era un niño delgado, temeroso, con la voz baja y los pensamientos más grandes que mis palabras. Nací en Porbandar, una ciudad costera donde el aire siempre olía a sal y a incienso. Mi padre era un hombre justo, de mirada seria y palabra firme. Mi madre, Putlibai, rezaba con una fe que no hacía ruido. Yo la observaba más de lo que la escuchaba, y sin saberlo, sus gestos modelaban mi interior. Aprendí desde pequeño que el cuerpo puede ser débil, pero la voluntad no. A los 13 años, aún sin comprender el amor, me casaron con Kasturba. Ella era decidida, obstinada incluso. Yo, en cambio, quería tener razón más que quererla. La traté con dureza en los primeros años. A veces con silencios largos. Otras con órdenes innecesarias. Pero ella, con una paciencia que hoy reconozco como superior a la mía, fue el espejo que me obligó a cambiar. El matrimonio fue mi primer campo de aprendizaje. Cuando viajé a Inglaterra, iba decidido a convertirme en abogado.
Me adapté al traje, al cuchillo y tenedor, a la costumbre de comer sin mirar el plato. Caminaba por las calles de Londres con libros bajo el brazo y preguntas sin resolver en la mente. Leía sobre ética, sobre religión comparada, sobre política. No buscaba una sola verdad, sino entender cómo tantas podían convivir. Pero al volver a la India, encontré un muro. Era abogado, sí, pero mi voz temblaba en la corte. No tenía presencia. Ni siquiera podía mirar al juez a los ojos. Y entonces, como tantas veces en mi vida, lo que parecía un fracaso me llevó a otra puerta. Fui invitado a Sudáfrica a resolver un caso legal. Lo acepté casi sin pensar. Pero lo que encontré allá no fue un litigio, sino una profunda injusticia. Los indios no podían caminar por ciertas aceras, ni entrar por ciertas puertas, ni siquiera casarse según sus propias costumbres si querían que el Estado reconociera su unión. El hecho más simple, y el más determinante, ocurrió en un vagón de tren. Tenía mi boleto en regla. Pero alguien, blanco, protestó por mi presencia. El revisor me exigió moverme al vagón de tercera. Me negué, en silencio. No por orgullo, sino por dignidad. Me arrojaron del tren esa noche. Solo, en Pietermaritzburg. Frío, indignado, pero más despierto que nunca. Mi nombre es Gandhi. Nunca busqué estar entre los poderosos. Y sin embargo, una y otra vez, la historia me llevó hasta sus puertas. No me atraían sus tronos ni sus discursos. Me sentía más cómodo entre tejedoras, campesinos, estudiantes. Mi espacio natural era el suelo, no la tarima, la sombra de un árbol, no el mármol de un palacio. Y aún así, durante años, me vi invitado, o arrastrado, a las salas más lujosas del poder imperial y del nuevo liderazgo de la India. Me presentaba con mi bastón, mis sandalias, mi dhoti hilado a mano. Sin escoltas, sin anillos, sin corbata. No por rebeldía, sino por convicción. La primera vez que pisé la casa del virrey fue en 1931, durante la conferencia de la Mesa Redonda en Londres. Afuera, la prensa esperaba ansiosa. Dentro, los delegados vestían trajes oscuros, relojes de bolsillo y miradas contenidas. Yo entré en silencio, saludando con una inclinación de cabeza. Llevaba mi rueca bajo el brazo, como si fuera una extensión de mi cuerpo. Aquel objeto, tan simple, tan humilde, simbolizaba más que todos los pergaminos. La autosuficiencia, la dignidad del trabajo manual, la resistencia tejida. Los británicos no sabían cómo tratarme. No entendían cómo alguien que no exigía, que no insultaba, que no amenazaba, podía poner en jaque a todo un imperio. Mi no cooperación era un espejo incómodo. Mostraba que su poder dependía del consentimiento de los sometidos. Winston Churchill me detestaba. Me llamó, con tono sarcástico, el fakir medio desnudo. Decía que era un insulto que un hombre vestido con trapos pudiera ser interlocutor del rey. Pero, ¿qué podía hacer él contra un hombre que no tenía nada que perder? No buscaba ni su aprobación ni su ira. Solo quería que miraran. Miraran bien, profundamente, el alma de un pueblo que llevaba siglos de silencio. Mi cuerpo podía ser delgado. Pero mi voz, aunque suave, tenía el peso de millones. Mi nombre es Gandhi. Ahora que hemos caminado juntos a lo largo de esta historia, quiero dejarte algo más que fechas o ideas. Quiero dejarte una sensación. No fui perfecto. No fui santo. Fui un hombre con muchas contradicciones, con miedos, con dudas, con momentos de enojo, y con silencios más largos de lo que muchos podían comprender. Pero intenté vivir según lo que creía. Incluso cuando eso dolía. Incluso cuando significaba perderlo todo. Porque, ¿de qué sirve una idea si no se vive?
¿De qué sirve predicar amor si uno no ama en medio del conflicto? ¿De qué sirve la verdad si no se sostiene, incluso cuando es incómoda? No me juzgues por mis logros. Júzgame por mis intentos. Marché porque creía que los pies descalzos podían hablar. Ayuné porque creía que el cuerpo, cuando se vacía, también enseña. Fui preso muchas veces, pero nunca sentí que perdiera la libertad interior. Mi lucha no fue solo por una nación. Fue por una forma de estar en el mundo. Por una manera de relacionarse con el otro, incluso con el enemigo. Por una ética que empieza en uno mismo. Recuerdo tantas cosas. El sonido de la rueca en la mañana. El aroma del arroz hervido en el ashram. La mirada silenciosa de una mujer musulmana que había perdido a su hijo y aún así ofrecía agua. La sonrisa de un niño dalit al tocar por primera vez un libro. Esos momentos son más valiosos que cualquier tratado o fotografía. Al final, ¿qué queda? No los monumentos. No los discursos. Sino los gestos. Una carta escrita con calma. Una comida compartida. Un perdón pronunciado sin testigos. Una renuncia hecha sin lamento. Eso es lo que permanece. A veces me preguntan si la no violencia sirve. Y yo devuelvo la pregunta, ¿sirve la violencia? ¿Ha dejado el mundo de dolerse porque alguien empuñó una espada? La paz no es pasividad. Es una forma activa de estar. Una fuerza que no se impone, pero tampoco se esconde. No luché contra los británicos. Luché contra el miedo. Contra el odio que todos llevamos dentro. Contra la arrogancia del ego que siempre quiere tener la última palabra. Fui asesinado. Sí. Pero no derrotado. Porque mientras haya una persona que elija la compasión sobre la venganza, la escucha sobre el grito, la firmeza sobre el resentimiento, esa persona está caminando conmigo. Y quizás esa persona seas tú. No necesitas una túnica blanca, ni un bastón, ni un ayuno. Solo necesitas atención. Y la valentía de vivir según lo que crees, incluso cuando nadie aplaude. Si al terminar esta historia sientes un poco más de calma, si piensas en alguien que deberías perdonar, si decides hablar con más suavidad mañana, entonces todo esto ha valido la pena. No por mí, sino por ti. Por lo que puedes ser. Por lo que puedes dejar. Porque el alma no se mide por lo que grita, sino por lo que siembra en silencio. Así que ahora, acuéstate. Respira profundo. Cierra los ojos. Deja que la noche te abrace.